Estimadas amigas y amigos, lectores del blog El Santo Nombre. Iniciamos hoy una serie de vídeos explicativos acerca de los mecanismos automáticos que rigen la conducta humana. A esto lo vamos a hacer en base a nuestra propia experiencia de autoobservación y también a esquemas y a organizaciones conceptuales que hemos extraído de distintas fuentes a lo largo de los años. El método de estudio e investigación que seguiremos es el de la fenomenología existencial, que implica, antes que nada, dejar entre paréntesis, dejar de lado, hacer épogée o epogé, como se dice en filosofía. Dejar de lado, decía, la mayor cantidad de preconceptos, de ideas preconcebidas a priori, que podamos tener sobre el funcionamiento de la mente. De esta manera, aunque la objetividad es imposible, tratamos un poco de limpiar nuestra mirada y de permanecer abiertos a un nuevo modo de organizar las funciones psíquicas, que en definitiva son las que determinan la conducta, nuestra cotidianeidad. Porque, ¿qué es lo que nos pasa? Es lo que decía el apóstol Pablo. Hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Es como si, aún creyéndonos libres, no lo fuéramos. Como si, aun cuando nos parece estar decidiendo, no estuviéramos decidiendo realmente. ¿Pero qué se trata de decir? ¿Que no existe la libertad? No. Lo que quiero decir es que la libertad puede empezar a ser, o puede surgir la posibilidad de la libertad si antes comprendemos el funcionamiento. Aunque la palabra sea fuerte, la usaremos igual. Si no entendemos el funcionamiento de la maquinaria humana. Porque hay engranajes, dispositivos, juegos reactivos, tornillos y poleas psicológicas que se activan por sí solas. Si no llevamos nuestra mirada allí y no la hacemos exhaustiva, sistemática y profunda, no vamos a poder comprender con precisión los automatismos y no podremos tampoco desactivarlos. Necesitamos conocer en profundidad el funcionamiento humano. Esto puede sonar pretencioso y tal vez lo sea. De todas maneras vamos a ir entre todos atendiendo a lo conceptual que digamos, pero tratando de llevarlo en la autoobservación cotidiana durante la semana. De ese modo podremos ir comentando en correos y por los diversos medios lo que vamos descubriendo o lo que por allí quieren aportar u oponer a lo que aquí se diga. Vamos a empezar comprendiendo o haciendo un listado, un ordenamiento rápido de lo que podríamos llamar los condicionamientos. Los condicionamientos del cuerpo y los condicionamientos de la mente. Y cómo estos condicionamientos hacen que nuestra libertad, la cual por ahora dejaría entre comillas, estos condicionamientos hacen que nuestra libertad sea muy acotada, muy escasa, aunque nos parezca lo contrario. Empecemos por el cuerpo. Es la experiencia de todos que todos los días tenemos que alimentarlo, tenemos que abrigarlo para que responda adecuadamente a las condiciones del clima, tenemos que darle descanso, es necesario higienizarlo, ir al servicio varias veces. Y esto es ineludible. El cuerpo se nos presenta como el primer condicionamiento. Es decir,
aparecemos en la existencia o tomamos conciencia de nuestra existencia. En algún punto de la infancia nos damos cuenta que estamos y en medio de un mundo, o quizá unos años más adelante, pero en algún momento tomamos conciencia de que somos y de que estamos en un medio. Y el primer condicionamiento, decía, que aparece es el del cuerpo. Nos da su regla de vida, su norma de vida. Comer, dormir, asearse, etcétera, etcétera. Y esto es inevitable. Si nosotros desafiamos los condicionamientos del cuerpo, la naturaleza nos avisa de que eso no está permitido. Y nos avisa mediante un mecanismo por todos conocido que se llama dolor. El dolor físico. El hambre da dolor, la falta de descanso provoca dolor. Todas las funciones corporales, si no son atendidas, nos llaman la atención cada vez con más dolor, hasta que no nos queda alternativa más que seguir los dictados del cuerpo. Más compleja aún es la mente, que pareciera tener muchos más órganos que el cuerpo. Cables y circuitos indescifrables si no les prestamos mucha atención. En el campo de la mente, ¿con qué nos encontramos? Con reacciones automáticas a los eventos y a la percepción en general que tenemos. ¿Cuál es el primer condicionamiento? Y yo les diría uno de los más fuertes que he visto en mi propia experiencia, uno de los mayores condicionamientos de la función mental, que no puedo percibir sin adherir o rechazar lo que percibo. No puedo ni siquiera percibir cualquier cosa, un árbol, una mesa, una nube. No puedo percibir sin que inmediatamente al acto de percepción se le adjunte un gusto o un disgusto. Me pueden decir, bueno, hay muchas percepciones de tipo neutro. Sí, podemos aceptarlo, es cierto, aunque si miramos con precisión siempre hay una inclinación, una preferencia. Esto que todos conocemos, solemos identificarlo, con nuestra personalidad, como si fuera una prerrogativa personal. A mí las cosas me gustan o estas me disgustan, aquellas sí, esta no. Pero si nos miramos en verdad, nos damos cuenta de que el gusto y el disgusto han aparecido sin que medie ninguna voluntad de nuestra parte. Es casi instantáneo. Parece ser que el cuerpo, en coordinación con la mente, trata de mantener continuamente un estado de equilibrio entre el medio externo a la piel y el medio interno. Busca permanentemente restablecer un equilibrio que se rompe a cada paso, porque todo está cambiando fuera del cuerpo, todo está cambiando dentro del cuerpo, en la mente. Entonces estos cambios generan desequilibrio constante y el cuerpo y la mente coordinadamente luchan por restablecer ese equilibrio, esa homeostasis que se llama, entre un medio y otro medio. Entonces, nosotros nunca percibimos realmente las cosas porque lo hacemos detrás de un cristal, y ese cristal, el primer cristal que nos vela la percepción, es el de los gustos y los disgustos. Y este gustar o disgustar está en directa relación con la misión fundamental que tiene el cuerpo y la mente al servicio de esa misión. Esto es la supervivencia. Detrás de todo condicionamiento corporal y también detrás de todo condicionamiento mental vamos a encontrar un imperativo categórico, un mandato principal, una ley básica. Sobrevive, sigue viviendo. El instinto de supervivencia.
la mente intenta todo el tiempo guardar en memoria los hechos y las percepciones, los sentimientos, guardar en memoria en función de organizar el futuro con más elementos. Entonces, menciono esto por lo siguiente. Hay un segundo velo entre nosotros y lo que percibimos. Es el velo de la memoria. Todos habremos comprobado al pasar en un vehículo y ver de costado tal iglesia o tal plaza, tal monte, y observamos que junto a la aparición de esa percepción se presenta de inmediato una reminiscencia. Esto es un recuerdo involuntario. Nos muestra como una foto de la última vez que estuvimos en ese lugar y con quién, y hasta puede darnos un aroma, un sentimiento, todo a partir de la reminiscencia. Entonces, además de que las cosas nos gustan o nos disgustan, a cada cosa se le sobreimprime permanentemente los recuerdos que sobre ella misma nos anoticia la memoria, que vendría a ser, aunque sea para fines pedagógicos, podemos ver a la memoria como un órgano de la mente, como un hígado o como un corazón. Y también nos encontramos en el psiquismo el condicionamiento de la imaginación. Permanentemente aparecen imágenes en la forma de pensamientos, pueden ser imágenes visuales, auditivas, táctiles, etc. Pero genéricamente vamos a llamarle imágenes. Aparecen todo el tiempo imágenes en relación al futuro. Las imágenes son una respuesta que da la mente a toda situación. Veamos lo siguiente. Yo, por ejemplo, siento hambre. Inmediatamente que aparece la sensación a la que llamo hambre, surge una imagen de solucionar el problema. Aparecen las facturas, las verduras, la comida. Esto es inmediato y también es involuntario. ¿Para qué nos sirve ver esto? Porque descubrimos que detrás de toda imagen hay una respuesta. Las imágenes no vienen porque sí, vienen respondiendo a la situación del cuerpo y de la mente, a una situación que es evaluada continuamente y que arroja saldos positivos o negativos de equilibrio con el medio. Entonces, la mente parece ser un aparato muy bien diseñado que colabora en la supervivencia del cuerpo, intentando discriminar qué acción le conviene ejecutar. Los motivos que la mente nos dice de por qué hacemos las cosas pueden ser muy variados y tener distintos planos. Pero si queremos saber el motivo de base, es la supervivencia. Entonces, a cada carencia le corresponde la aparición de imágenes sucesivas, congruentes o no, pero destinadas a completar esa carencia, a superar la carencia. Entonces, fíjense, no me quiero extender mucho, fíjense ya los condicionamientos a los que nuestra libertad se enfrenta. Libertad que por ahora yo llamaría presunta, para después evaluar la posibilidad de la libertad y si esta es tal, si existe la posibilidad de la verdadera libertad, de ser dueños de nosotros mismos. Si esa posibilidad existe, tendremos que ver si es posible de ampliarse, de expandir los límites o de liberarnos de los condicionamientos que nos oprimen. Tengan en cuenta que estoy abordando esto desde un punto de vista estrictamente fenomenológico, dejando de lado toda religión y toda cosmología que me pueda dificultar la simple observación de los mecanismos. Lo hacemos como si limpiáramos los anteojos, los lentes, para ver más claro el punto específico.
Después, cada quien le puede adjuntar la revelación, su fe religiosa y demás a este análisis de los fenómenos del psiquismo. Y entonces compatibilizar lo que necesite compatibilizar. Por eso les decía en un video anterior, vamos a basarnos estrictamente en la experiencia, estrictamente en lo que podamos comprobar. Y toda creencia que no podamos experimentar inmediatamente, la vamos a dejar por ahora de lado, solamente a los fines investigativos. Entonces, para resumir, tenemos los condicionamientos del cuerpo, que son absolutamente ineludibles, muchos de ellos, y que, como si fuéramos sujetos en un laboratorio pavloviano, de los experimentos que hacía Pavlov, en función de los reflejos, como si fuéramos sujetos de experimentación, el cuerpo nos avisa mediante una señal dolorosa cuando no estamos satisfaciendo sus necesidades. Y la mente, más etérea, más intangible, aunque también ligada a la materia, nos avisa con sufrimiento, con dolor mental, cuando las cosas no se ajustan a sus requerimientos, a su propia escala de valores, a lo que ella considera nos es necesario para seguir adelante, para seguir con la vida. Y la mente y el cuerpo nos avisan mediante el placer cuando ellos creen que estamos bien encaminados hacia la supervivencia. Así que ahí tenemos un condicionamiento tremendo, el del dolor y del placer que guían nuestra conducta y todas nuestras reacciones y que tiñen nuestra percepción con gustos, disgustos, reminiscencias de memoria e imaginaciones que buscan manipular el futuro. Por lo pronto nos encontramos ahí, en esa existencia, en una existencia que además sabemos finita, que termina, que ineludiblemente termina, apremiados, con poca libertad, rumbo hacia la muerte. Parece demasiado oscuro. Pero ese es el panorama que al menos yo descubrí cuando me di cuenta que estaba en el mundo, que existía y que no podía hacer casi nada de lo que quería hacer. Sobre todo porque no era dueño de mí mismo. Vamos a dejar acá porque estamos haciendo solamente 3 videos de presentación a fin de que se inscriban los interesados y continuamos. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Bueno, amigas y amigos, continuamos presentando este estudio fenomenológico del psiquismo humano que pretendemos llevar adelante desde el blog, abordando ahora algunos otros aspectos del funcionamiento del cuerpo y de la mente que es necesario conocer a fin de comprender y comprendiendo, estudiar la posibilidad de la liberación de los condicionamientos automáticos que rigen la conducta humana. ¿Qué más? ¿Con qué condicionamientos nos encontramos aparte de los que ya expusimos en el vídeo anterior? Condicionamientos del cuerpo y del gusto y el disgusto que se sobreimponen a toda percepción, y del condicionamiento de la memoria y de la imaginación que pretendían acopiar elementos para poder manipular mejor el futuro. Todos condicionamientos aparentemente ineludibles en el marco de una existencia finita, es decir, rumbo a la muerte, y que además nos deja un margen de libertad muy escaso. A todo esto se le agregan más condiciones. Existe lo que podríamos llamar niveles de conciencia, es decir, todo este funcionamiento corporal y mental tiene distintas marchas de motor, distintos modos de funcionar, según nos encontremos en el sueño profundo, nos encontremos en el sueño onírico,
nos hallemos en esa duermevela a la que suele llamarse semisueño, ni dormido ni despierto, que acontece antes de dormir y al irse despertando. Y también podemos convenir que existe el estado de vigilia, que es este en el que nos encontramos, el cotidiano, donde estamos parcialmente atentos a lo que ocurre, parcialmente atentos a nosotros mismos, por lo general siendo víctimas de impulsos y motivaciones que no conocemos muy claramente. Y podría existir la posibilidad de otros niveles de conciencia en tanto, la atención se encuentre más amplia y profundamente actuando. Es decir, a mayor nivel de atención, mayor es nuestra percepción de lo percibido, de lo pensado, de lo sentido, etc. Es decir, que al funcionamiento de la memoria y de la imaginación, y al funcionamiento de los gustos y los disgustos, y de toda esta búsqueda mecánica de la supervivencia, se le agrega que todo este aparato funciona de distinto modo si está en un nivel de conciencia o en otro. Sueño, semisueño, vigilia y otros posibles niveles dependiendo del aumento de nuestra atención. En principio, mientras más atento estoy, más libertad tengo, porque visualizo un mayor número de elementos y por lo tanto de opciones y de variables que me permitirían manejar mejor las situaciones. Hasta allí una simple mención de los niveles de conciencia. Por supuesto surgen las preguntas: ¿cómo se hace para elevar el propio nivel de conciencia? ¿Qué incidencia tiene el nivel de conciencia en la sensación de bienestar o malestar con la que vivo? Etcétera, etcétera. Y a esta complejidad se le suma con fines didácticos la elaboración o la conceptualización de distintas funcionalidades a las que se ha dado en llamar, en el campo de la psicología fenomenológica, se le ha dado en llamar centros de respuesta o núcleos de respuesta, que vendría a ser, tiene algún parentesco con lo que en el Oriente se le han llamado chakras, que son localizaciones fisionerviosas desde las cuales surgirían distintas actividades. Les doy ese ejemplo para que tengan algo con lo cual relacionarlo. En esa concepción, que insisto es meramente conceptual con fines pedagógicos, podemos encontrarnos con un centro intelectual, con un centro emotivo, con un centro motriz y en sentido genérico con un gran centro fisiológico, también llamado vegetativo, que es el que se encarga de las secreciones del cuerpo, los humores, las sustancias en la sangre, la digestión, las excreciones, etcétera, etcétera. Fíjense el panorama en que nos hallamos. Cuántos condicionamientos por todas partes. Además, siguen los condicionamientos de la genética, que resulta que parece que este cuerpo ya viene con tales predisposiciones, con tales inmunidades, tales prevalencias. Al condicionamiento genético le agregamos el condicionamiento educacional familiar. Lo que me decía mi madre, mi padre, mis abuelos, lo que en la casa se hablaba y lo que en la familia ocurría. Todo esto ha ido dejando huellas en la forma de creencias, de concepciones del mundo, acerca de nosotros mismos. Y también nos ha dejado una serie de contracciones, de temores muy enraizados por las vivencias que hemos tenido que atravesar. Al condicionamiento familiar se le suma el condicionamiento regional, cultural del país, la nación, la etnia en la que me encuentro. El condicionamiento de la época, que como todos ustedes saben, según la época los valores cambian,
los ideales estéticos, los propósitos de vida que son adecuados o inadecuados. Es decir, el tiempo, la época en la que he nacido, cultural y sociológicamente, me condiciona mucho. Ni que hablar del estrato social, socioeconómico en el cual he nacido. Las posibilidades que se abren o se cierran dependiendo de la clase social en la que he venido a nacer son muy fuertes. Por lo general es muy difícil cambiar la situación socioeconómica, esto es, cambiar la clase en la que se ha nacido. Un bajo porcentaje de las personas cambia de clase en el transcurso de su vida. Por lo general se necesitan generaciones de una familia para que la condición varíe significativamente. Y también está, un condicionamiento que me olvidaba sería el de la salud o la enfermedad con la que este cuerpo vino al mundo y con sus debilidades y demás. Y entonces, a todo esto nosotros pretendemos, es como si hubiera un relato que nos hacemos a nosotros mismos de que obramos con libertad. Insisto, no niego la libertad que por ahora la tenemos en el campo de la posibilidad. Si avanzamos en base a la experiencia que estamos describiendo, por ahora nos encontramos con condiciones, límites, impedimentos para donde miremos, corporales y mentales. Y no quiero dejar de mencionar una especie, le vamos a llamar segundo cuerpo, pero escuchen bien que no voy a salir con ninguna cosa estratosférica. Me refiero a lo ya mencionado en el video anterior o en el anterior sobre la imagen de nosotros mismos. En consonancia con el cuerpo físico existe en lo que podemos llamar nuestra mente esta imagen de nosotros mismos. No es difícil de descubrir, simplemente cierren los ojos, repitan su propio nombre y aparece la imagen de ustedes mismos, hecha de a pedazos por lo que uno ve en el espejo, por lo que mira del propio cuerpo, por lo que se nos ha dicho, por el ideal que tenemos, por el grado de acierto o desacierto con ese ideal. En definitiva, todos sabemos que hay una imagen de nosotros mismos que está actuando todo el tiempo. Y esta especie de cuerpo etéreo, cuerpo de la imaginación, fantasmagórico, espectral, esta especie de cuerpo está íntimamente ligado al cuerpo físico y le afecta. Según el estado de esta imagen de sí, el cuerpo físico sufre o goza. Se ve a sí mismo de un modo o de otro. Y esto tiene enormes consecuencias porque a los condicionamientos del cuerpo físico, de la carne, le sumamos los condicionamientos de esta especie de cuerpo intangible, que es la representación que tenemos permanentemente móvil de nosotros mismos. Dos grandes condicionamientos, el cuerpo físico y esta especie de cuerpo mental o segundo cuerpo. ¿Qué es esto? Ni más ni menos que lo que llamamos yo. Cuando nosotros decimos yo pienso, yo hago, yo quiero, cada vez que digo yo, aparece instantáneamente esta imagen de mí mismo. Es inevitable. La palabra, el lenguaje, el concepto, está íntimamente ligado a la imagen. No puedo hablar, no puedo decir un solo vocablo si no hay una imagen correspondiente, un concepto unido en la mente. No puedo decir árbol sin que el árbol se configure en mí en ese momento o en la mente. Y mucho menos puedo decir yo sin que haya una imagen de ese que soy yo. A este yo también le podemos llamar presunto, la posibilidad.
Pero lo que tenemos por experiencia hasta ahora en este discurrir es que este yo, esta imagen de nosotros mismos, pareciera ser una especie de centro coordinador de las funciones físicas y mentales. Un centro coordinador, un yo, que está hecho sobre todo de memoria. Y en base a esa memoria articula respuestas todo el tiempo. ¿Cómo genera, cómo produce respuestas este yo? Generando imágenes, pensamientos, ese constante diálogo interno. Bueno, quería presentarles esta segunda parte del tema de los condicionamientos para después avanzar. Muchas gracias. Bien, amigas y amigos, continuando con esta tercera parte e intentando siempre ser breves, completo un poco un esquema muy básico de lo que llamamos los principales condicionamientos que limitan nuestra libertad, que incluso nos hacen poner en duda esta libertad, y por eso andamos observando estos mecanismos en pos de la posibilidad de ser libres de ellos. ¿A qué condicionamiento me estoy refiriendo en última instancia? Al condicionamiento del propósito o del interés. Si yo camino con una amiga por la vereda en una concurrida calle céntrica, ella va a ver un mundo y yo voy a ver otro mundo. Estos mundos van a tener una conexión, algunos puntos en común, entre lo que ella percibe y lo que yo percibo. Sin embargo, el interés inmediato que a ella la lleva a caminar por esa avenida céntrica y el interés que yo tengo son diferentes. Yo me dirijo a comprar un libro y luego a conversar con un amigo. Ella se dirige a visitar a un familiar enfermo gravemente, por ejemplo. Esta diferencia en nuestros intereses inmediatos, es decir, lo que vamos a hacer a continuación, articula un modo de percibir el mundo y una conducta, un apremio o una despreocupación, un tono vital, un nerviosismo, una ansiedad, muy diferente en uno que en otro. La despreocupación con la que yo estoy caminando me permite, por ejemplo, advertir las flores en una maceta, la decoración de una vidriera, las nubes allá a lo lejos. En cambio, la situación que ella vive, más oprimida, más preocupada por esta persona enferma, la lleva a hacer caso omiso de cualquier percepción visual. Camina automáticamente, porque las imágenes que hay en su mente se refieren a aquella visita al hospital que es inminente. Yo le comento cosas que voy observando, pero ella casi ni me escucha. Entonces, y era solo a modo de ejemplo, el mundo que ambos hemos percibido ha sido muy diferente en un caso que en el otro. Y además, el propósito mediato, el propósito lejano al cual cada uno de nosotros se está dirigiendo consciente o inconscientemente, también está condicionando fuertemente lo que estamos percibiendo en ese momento. Porque nuestros intereses son los que guían la percepción. Nuestra percepción no es abierta, natural, espontánea, acogedora de todo lo que venga a nuestro campo perceptual. Por el contrario, nuestra percepción es siempre interesada a raíz del propósito que nos guía. Insisto, un propósito o un objetivo que puede ser cercano en ese mismo día o mañana y propósitos que se van alejando en el tiempo que la imaginación nos va construyendo. Entonces, mi mirada es tendenciosa, mi escuchar es tendencioso. El funcionamiento de nuestros sentidos y la manera en que organizamos los datos
que nos llegan a través de los sentidos es totalmente interesado, parcial, totalmente dirigido. Siempre estamos interpretando lo que ocurre en función de estos intereses. Y esto nos pasa con nuestros seres queridos, en la familia, con los amigos, o en el trabajo, o con los desconocidos con los que nos toca entablar algún tipo de relación. Es necesario llevar a este mecanismo también conciencia, poner conciencia en el modo en que nuestros intereses mecánicos, automáticos y previos condicionan lo que vemos del mundo y cómo organizamos nuestra propia vida. Es un tema que requiere atención y merece un desarrollo, porque suele ser la causa de mucho sufrimiento que no tendría por qué estar si simplemente conociéramos los engranajes con que este automatismo se despliega, crece y finalmente termina oscureciendo nuestra percepción. Así que ahí hemos hecho una lista que ni siquiera es exhaustiva de la cantidad de condicionamientos a los que la persona que se encuentra de pronto en la existencia se ve enfrentada. Podríamos hacer mención de un condicionamiento raíz muy fuerte, al cual ya hemos tocado de lado, que es este tema de la supervivencia, pero ahora ajustándolo más por el lado del miedo a la muerte. El miedo a la muerte, por lo general inconsciente, regula gran parte de nuestras conductas. Y muchas veces estos comportamientos, de manera ritual o mágica y hasta supersticiosa, se ven configurados para anestesiar este fuego secreto que nos consume, que es el miedo a la muerte. Hasta que la persona no se reconcilia con el hecho de la finitud de la vida, no encuentra un sentido para esta, que trascienda el tema de la muerte, los condicionamientos parecen pesar mucho más. Se hacen densos y más pesados aún mientras más avance la persona en la vida, mientras más edad tenga el cuerpo y la mente. Estos serían algunos de los temas que abordaríamos con más detalle en esta pestaña, en esta nueva sección del blog, tratando de hacer una vivisección, una especie de entomología del psiquismo para desactivar todo aquello que nos lleva a comportarnos como no queremos comportarnos. Entonces, lo primero será encontrar el origen de las conductas y lo segundo, detectar la posibilidad de la libertad. ¿Será esto posible? Y si encontramos la posibilidad de un obrar más libre, ¿quién es el que va a ejercer esta libertad? Porque en principio no podrá ser aquella imagen de la que hablamos, que una mera imaginación tenga libertad. Nos vamos a meter con esto cuidadosamente, con la ayuda de ustedes, por eso les agradezco toda duda, toda pregunta, todo cuestionamiento, posición o aporte que quieran hacer, lo hagan, porque eso me va a facilitar la organización del resto de los vídeos. Yo tengo más o menos un esquema armado, un listado de temas, pero me interesa mucho lo que en ustedes vaya surgiendo para ir delineando mejor las cosas. Bueno, espero que los que se interesen me lo hagan saber, porque esto no va a ser, digamos así, para cualquier lector, sino que lo vamos a organizar para los interesados. Y esto no por una cuestión de separatividad o de exclusión, sino para ir armando un entorno de trabajo, un ambiente de investigación entre unos pocos que nos permita enriquecernos en el mediano y en el largo plazo. Bueno, amigos y amigas, hasta la próxima ocasión y espero vuestros comentarios. Muchas gracias.